Mega Noticias León con Ignacio Tapia. Muchas de estas son protestas donde se termina con daños, con lesionados, el llamado bloque negro, hasta donde la autoridad municipal, estatal o federal tiene que intervenir para poner un alto y dejar que quienes protestan, de acuerdo a la Constitución, lo hacen en forma pacífica. Es todo un derecho. Vayamos a este segundo tema que abordamos hoy aquí en Mega Noticias. Es en Guanajuato. Mire, ya las acusaciones están en todos los órdenes, Congreso local, en el sector empresarial, los partidos políticos que se acusan mutuamente. Ya comenzó rumbo al 2027 estas descalificaciones, sí, donde se dice que el gobierno federal proteja narcos o el gobierno, bueno, más bien los panistas están defendiendo por la violación a nuestra soberanía nacional. En fin, tantos temas en torno a este que le vamos a presentar. Y el último que estaremos abordando el día de hoy es los problemas de salud mental, una crisis silenciosa, depresiones, tenemos de todo tipo, pues quienes intentan quitarse la vida, también temas de bulimia, anorexia, en fin, se tienen que tratar a tiempo para evitar pues mayores consecuencias en las personas. Iniciamos. ¿Qué tanto funcionan esos protocolos que establecen las autoridades en este tipo de manifestaciones para evitar precisamente todos estos daños? ¿Se han salido de control o simple y sencillamente dejan que hagan de las suyas? Veamos esta segunda pieza que hemos preparado para usted. Cuando las protestas sociales irrumpen, las voces del reclamo son acalladas por un estruendo de violencia. Los hechos son contundentes: ataques directos contra la prensa, batallas campales contra la policía y actos vandálicos contra comercios y monumentos. Estos impulsados por el llamado Bloque Negro, grupo de personas encapuchadas y vestidas de negro que usan la violencia para generar caos y desvirtuar las causas, ponen en grave peligro la seguridad de quienes alzan la voz. A la primera acusación es que se trata de infiltrados. No podemos certificar con una certeza tan contundente como muchos lo señalan, de que son gente infiltrada o que pertenecen a determinadas facciones o en todo caso a algún tipo de grupo anarquista. El policía tiene que saber en todo momento cómo ha de actuar, que tenga claros sus protocolos, y él, una vez él sabe cómo ha de actuar y tiene una maquinaria detrás que sabe que se actúa de acuerdo a sus protocolos, a esas leyes, ese policía va a estar blindado, va a estar protegido. El debate sobre su origen es intenso. En México, estas tácticas para reventar las marchas tienen más de 30 años. Sin embargo, su adopción se hizo más visible y recurrente en el contexto de las grandes movilizaciones. La controversia más reciente ocurrió en la marcha de la generación Z, que se vio a estos encapuchados salir de atrás de las propias vallas de seguridad instaladas por la policía. A pesar de que sus actos son filmados en vivo, casi nunca se reportan arrestos o detenciones, lo que alimenta la teoría de que existe una relación con las fuerzas del orden. En el último año, su presencia ha sido notoria en al menos 6 eventos masivos de alto perfil en Ciudad de México y algunos estados, como las marchas feministas del 8M, las conmemoraciones de Ayotzinapa, la marcha del 2 de octubre, las protestas contra la gentrificación y marchas por la muerte de Carlos Manzo, y la más reciente, la de la generación Z. No obstante, poco se ha investigado, y en cambio el gobierno ha calificado a los manifestantes violentos como los mismos de siempre, negando que la juventud rechace la cuarta transformación. Mientras el Bloque Negro opere con total impunidad, será un arma peligrosa contra la democracia y la libertad de expresión en México. Mega Noticias, Andrés Solís.
Lamentablemente, pues permitiendo que crezca este bloque negro. Regresamos a Guanajuato, donde en el Congreso del Estado hay encontronazo, se dan los partidos políticos por temas que tienen que ver pues con la inseguridad, en este caso, lo que está ocurriendo en México, la acusación que hace Estados Unidos hacia miembros de Morena, la otra parte que ocurre en Chihuahua, que dejaron o permitieron la entrada de elementos de la CIA. En fin, esto previo al proceso electoral 2027. En Guanajuato, la clase política parece haberse olvidado de las necesidades ciudadanas para concentrarse en una disputa cada vez más agresiva por el control político y económico del Estado. La confrontación más reciente ocurrió en el Congreso local, donde diputados del PAN y Morena protagonizaron un intenso intercambio de señalamientos. El diputado morenista Carlos Abraham Ramos Sotomayor calificó como una muestra de nerviosismo el evento panista realizado el pasado 9 de mayo. Desde tribuna aseguró que pese a los discursos y movilizaciones políticas, la violencia sigue golpeando a Guanajuato con homicidios, desapariciones, carreteras inseguras y familias viviendo con miedo todos los días. En tanto, la diputada panista Susana Bermúdez Cano respondió señalando que la ciudadanía teme a los llamados narcogobiernos emanados de Morena. Porque como lo dije un día, y hay estados donde se demostró que aún sin candidato, ustedes ganaban por todas las cochinadas que traían. La tensión aumentó cuando la diputada morenista Ades Aguilar acusó a administraciones panistas de convertir a Guanajuato en una de las entidades más violentas del país. Defendieron a Samarripa cuando convirtió a Guanajuato en un panteón, a Diego Sinué, que es el corrupto mayor que vive en Texas con el recurso de los y de las guanajuatenses. En respuesta, el coordinador de la bancada panista, Jorge Espadas Galván, defendió el actuar de su partido y aseguró que continuarán las movilizaciones políticas en la entidad. Hoy estamos hablando de narcogobiernos y también hay narcomunicipios y tenemos que revisar también el estado de Guanajuato y tenemos que revisar nuestras acciones. La polémica también alcanzó a la gobernadora Livia Denis García Muñoz Ledo, luego de que legisladores de Morena cuestionaran su participación. Sin embargo, la legisladora panista Carol Yaret González Márquez defendió a la mandataria estatal argumentando que participar en la vida política es un derecho dentro de cualquier democracia. Quienes hoy señalan, pareciera que olvidan algo fundamental, las personas que ocupan un cargo público. No dejamos nunca de ser ciudadanas y ciudadanos. En medio de discursos, acusaciones y estrategias partidistas, la inseguridad y las carencias sociales continúan siendo parte de la vida diaria en el Estado. Mega Noticias, Jorge Camarillo. Es importantísimo, la verdad, atender problemas de salud mental. ¿Cómo hacerle? Le presento este trabajo de mi compañero Alejandro Zapata. Durante años, la salud mental fue minimizada en Guanajuato. Problemas como ansiedad, depresión o estrés emocional eran vistos como exageraciones o situaciones pasajeras. Sin embargo, la realidad actual refleja una crisis silenciosa que afecta cada vez más a jóvenes, trabajadores y familias enteras. Vivimos muchas adversidades que nos afectan, ¿no? Situaciones que están ocurriendo en nuestro día a día que influyen en el cómo nos sentimos. En ciudades como León, Celaya e Irapuato, especialistas reportan un aumento de casos de ansiedad, depresión y desgaste emocional, especialmente entre jóvenes y adolescentes. Factores como la violencia, la presión económica, las redes sociales y las secuelas de la pandemia continúan afectando a miles de personas. Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 8 personas viven con algún trastorno mental. Tan solo en 2025, la Secretaría de Salud de Guanajuato brindó más de 192,000 atenciones psicológicas y psiquiátricas. En mi caso siento que no he sentido emociones tan fuertes como esas, sé que los demás lo tienen, pero siento que depende de cada persona es diferente. Uno de los principales obstáculos sigue siendo el estigma social. En muchas familias todavía se considera que acudir al psicólogo es para personas débiles o para quienes no pueden resolver solos sus problemas. Muchas veces las juventudes dentro de sus casas pues no se atreven a nombrar aquello que es difícil de nombrar, que es la salud mental. Aunque en Guanajuato existen programas públicos de atención psicológica, autoridades señalan que la demanda supera la capacidad institucional, provocando largas esperas y limitando el acceso a terapias
terapias continuas. Por ello, Guanajuato abrió el primer centro de escucha y acompañamiento en el estado, ubicado en el municipio de León y atendido por psicólogos jóvenes. Es una herramienta y es una vía para que justamente las juventudes puedan acceder a su salud mental, que puede ser atendida, sus necesidades, sus problemas puedan ser escuchados. Romper el silencio e ir al psicólogo no significa que estés mal, significa que te importa tu bienestar. Busquen ayuda, que no están solos y que nada es para siempre y solo son momentos. Para Mega Noticias, Alejandro Zapata. Regresamos en una hora más aquí en Mega Noticias, donde no hay lugar a la censura, donde las noticias se dicen como son. Mega Noticias León con Ignacio Tapia.